Bueno, nuevamente buenos días para todos los estudiantes y padres de familia que se encuentren acá en esta clase virtual de matemáticas. Recuerden que yo soy el docente Cristian Jiménez y estamos trabajando con todo lo relacionado con los números enteros. Voy a tratar de compartirles pantalla porque el día de hoy creo que es necesario realizar un repaso rápido general de lo que son los números enteros. No tienen que anotar en los cuadernos ni ninguna hoja. Quiero que por favor prestemos atención a este repaso que vamos a realizar el día de hoy, porque en la clase de la semana pasada, del martes, me di cuenta que cuando trabajamos polinomios aritméticos, hay todavía algunos estudiantes que tienen algunas dudas relacionadas con la suma y la multiplicación de números enteros. Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso con el fin de poder despejar todas estas dudas. A continuación, lo que voy a hacer es compartirles la pantalla. Primero aquí comparto la pantalla. Listo. Entonces, rápidamente, denme un segundo que alguien me está pidiendo la entrada. Bueno, entonces, en todas estas clases hemos visto los números enteros. Recordemos que ya los números enteros es un conjunto mayor que los números naturales. Hablamos de que los números enteros lo utilizaban para medir la temperatura, para medir alturas y también para medir el tiempo, entre otras aplicaciones adicionales que tiene, obviamente. Hablábamos de que los números enteros tienen una particularidad y es el cero. Es muy importante tener esto presente porque cuando hablábamos anteriormente en el grado sexto de los números naturales y nos referíamos al cero, el cero representaba una ausencia de cantidad. Por ejemplo, cuando digo cero estudiantes están en la clase, por decir algún ejemplo, eso significa que ningún estudiante se encuentra en la clase. Cuando digo tengo 0 carros, significa que no tengo ningún carro, pero ahora los números enteros, recordemos que el 0 representa un punto de referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura y decimos que la temperatura 0, nos referimos a que, un segundo por favor, que todavía están ingresando algunos estudiantes. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la temperatura 0, no significa que haya ausencia de temperatura, sino la temperatura de 0 grados centígrados representa la temperatura a la cual se congela el agua. Vuelvo y repito, 0 grados centígrados no significa que no haya temperatura, o que no haya frío, o que no haya calor, no. 0 grados centígrados solamente es una referencia, que es la temperatura a la cual se congela el agua. Cuando hablamos de la altura sobre el nivel del mar o debajo del nivel del mar, cuando hablamos de una altura de 0 metros, no es que represente que no hay altura, representa a que todas las ciudades o puntos geográficos en el mapa, porque eso se usa más que todo en la geografía, cuando digo que un punto geográfico se encuentra a 0 metros, significa que se encuentra sobre el nivel del mar. También cuando hablamos del tiempo, cuando hablamos del año cero, no significa que no existiera el tiempo, no. Hablamos del año cero como un punto de referencia y ese punto de referencia se representa con el nacimiento de Cristo. Entonces, esto hace referencia el año cero a un punto de referencia más que a la ausencia de cantidad. Bueno, también hablamos en cuanto a los números enteros, hablamos de que el conjunto de los números enteros está conformado en la recta numérica por el cero, generalmente lo podemos colocar en el centro de la recta numérica, aunque no siempre tiene que ser así, y dijimos que a la derecha del cero se encuentran los números positivos, ¿sí? También dijimos que el símbolo de los números enteros es la letra Z, y cuando queremos hablar de los enteros positivos, hablamos de los Z positivos, y que esos números positivos se encuentran a la derecha del cero, y que se simbolizan con un signo más antes de colocar el número, pero que este signo más es opcional, es decir, usted puede colocarlo o no. Si yo me encuentro con un número que no tiene signo, yo debo asumir que es un número positivo. Entonces recordemos, los números positivos pueden tener el signo más o también opcionalmente pueden dejar de tener signo. Entonces, cualquier número que veamos que no tiene signo, vamos a asumir que el signo del número es positivo.
o que hacemos referencia a un número positivo. Y que a la izquierda del 0 se encuentran los números negativos y que estos números tienen siempre un signo menos antes del número. Y el conjunto de los números enteros negativos se simboliza con la letra Z y un menos en la parte superior para indicar que son los enteros negativos. Pero a diferencia de los enteros positivos, a los enteros negativos es obligatorio, y eso hay que tenerlo presente, es obligatorio colocarles el signo. Hay estudiantes que se están olvidando del signo con los números negativos y están cometiendo ese tipo de errores. Y también hablamos de que el 0 es el elemento neutro de los números enteros, es decir, que no es positivo ni negativo. Bueno, también hablamos acá en cuanto a los números enteros, hablamos de que los números, hablamos de eso también. Hablamos de que el conjunto de los enteros, el conjunto de los números enteros está conformado por los enteros positivos, los enteros negativos y el 0. Enteros positivos, los negativos y el 0. Dijimos que dos números enteros son opuestos cuando tienen el mismo número, por decirlo, la misma cifra, y el signo contrario. Por ejemplo, si tenemos aquí los números enteros, el número opuesto al 2 es el menos 2, el número opuesto al 3 es el menos 3, y el número opuesto al menos 5 es el menos 5, y etcétera, etcétera. Es decir, ahí entran todos los ejemplos que usted se puede imaginar. Lo que necesitamos entender es que los números opuestos es la misma cantidad, pero con el signo diferente. Entonces, el opuesto al 6 viene siendo el menos 6, el opuesto al 10, el menos 10, el opuesto del menos 20, el 20, y así sucesivamente. También hablamos de una definición muy importante que algunos de pronto pueden llegar a confundirse todavía, que es la definición del valor absoluto. Y dijimos que el valor absoluto de un número es el número sin tener en cuenta el signo. Entonces, por ejemplo, hablamos cuál es el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de menos 3. Recordemos que el símbolo del valor absoluto son dos barras verticales que rodean el número. Entonces, también hablamos del valor absoluto como la distancia que hay desde el número o el número de casillas que hay desde el número hasta el 0. Entonces, hablamos del cuál es el valor absoluto de 3. Pues vemos que el valor absoluto de 3, el 3 se encuentra a 1, 2 y 3 casillas del 0. Entonces, el valor absoluto de 3 es 3. O lo que podemos decir de otra manera, el valor absoluto de un número es el mismo número sin el signo. Como el 3 no tiene signo, pues es el mismo 3. Pero ¿cuánto sería el valor absoluto de menos 3? Miremos que desde el 0 al menos 3 hay 1, 2 y 3 casillas. O sea, que el valor absoluto de menos 3 es 3. Repito nuevamente. Repito. El valor absoluto de un número es el número sin el signo. El valor absoluto de un número es el número sin el signo. Ojo con esto porque todavía hay algunos que se encuentran confundidos con lo que es el valor absoluto de un número. Entonces, hablábamos también de la suma o adición de números enteros y por favor présteme mucha atención, más que todos los que tengan dudas. Y cuando nos encontramos con la suma de números enteros, nos encontramos con dos casos. El primer caso es cuando los números tienen el mismo signo y el segundo caso es cuando tienen diferentes signos. Entonces, cuando tienen el mismo signo, ojo con esto. Para sumar números enteros, siempre lo que hacemos es inicialmente sacar los valores absolutos de los números que estamos sumando. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, que vamos a sumar al menos 3 con el menos 2, lo primero que hacemos es sacar los valores absolutos de los números que estamos sumando. Entonces, empiezo. Valor absoluto de menos 3 es 3. Vuelvo y digo, el valor absoluto de un número es el número sin el signo. El valor absoluto de menos 3 es 3. Valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, cuando estoy, en el primer caso que estoy sumando números enteros de igual signo, cuando tienen igual signo, lo que yo hago es sumar, ojo con esto, los valores absolutos. Cuando los números enteros tienen el mismo signo, lo que yo hago es sumar los valores absolutos. Entonces, en este caso, lo que voy a sumar es 3 más 2. 3 más 2 es 5. Y al resultado le coloco el signo de los sumandos, que en este caso son negativos, es decir, el resultado sería menos 5. Otro ejemplo, voy a sumar más 7 con más 4. Lo primero que siempre hago es sacar los valores absolutos, ¿sí? Valor absoluto de menos 7, de más 7 es 7. Recordemos que el valor absoluto es el número sin el signo. Valor absoluto de más 4 es 4.
Como tienen el mismo signo, yo lo que hago es sumar los valores absolutos, es decir, 7 más 4. 7 más 4 es 11. Entonces, y le coloco el signo de los sumandos, porque ambos tienen el mismo. Entonces coloco más 11, pero recordemos que cuando los números tienen signo más, el signo más es opcional, o sea, que yo también puedo colocar 11. Si yo coloco 11 o más 11, va a estar muy bien, todo va a estar correcto, como usted lo quiera elegir. Ahora, pero pasa otro caso. El segundo caso es cuando los números que estoy sumando tienen diferente signo. En este caso del ejemplo voy a sumar menos 3 más 2. Siempre lo primero que hago es sacar los valores absolutos de los números que estoy sumando. Valor absoluto de menos 3 es 3. Recordemos que el valor absoluto de un número es el número sin el signo. Valor absoluto de más 2 es 2. Ahora, ¿qué hago yo cuando estoy sumando números enteros de diferente signo? ¿Por qué son de diferente signo? Porque el menos 3 es negativo y el más 2 es positivo. Tienen signos diferentes. Entonces, cuando estoy sumando números enteros de distintos signos, lo que hago es restar sus valores absolutos. ¿Por qué? Porque este es el procedimiento, porque esta es la metodología, porque nos encontramos Profe, números enteros y no números naturales, ¿sí? Dime, ¿alguna pregunta? porfa, le puedes dar la solicitud, pues, porfa, le deja unirse a una niña que se llama Maribel. Acá creo que ya le acepté la entrada. Si todavía no ha podido ingresar, a los que tengan conocidos que no hayan podido ingresar, a los que ingresaron con correos personales, les agradezco por favor que se hagan al correo institucional. ¿Sí? Me pueden escribir y yo no les respondo enseguida, pero yo lo más pronto posible les estoy mandando tanto el correo como la contraseña, porque todavía hay algunos estudiantes que están ingresando con correos personales. Si usted tiene el correo institucional, no tiene necesidad de pedirme autorización para ingresar. Por favor, escríbame todos los que no hayan podido ingresar con el correo institucional de WhatsApp, que yo lo más pronto posible les estaré dando tanto el correo como la contraseña. A Juan Guillermo Martínez Restrepo, que acabó de ingresar, Profe, no tiene correo institucional. La idea es que, por favor, me escriba para que puedan ingresar con los correos institucionales y de esta manera agilizar todos estos procesos. Bueno, entonces continuamos. Entonces, cuando tenemos la suma de números enteros de diferentes signos, recuerden, lo primero que hacemos es sacar los valores absolutos y segundo paso es restar los valores absolutos. Restar los valores absolutos. En este caso, siempre vamos a restar el mayor con el menor. 3 menos 2 es 1. Entonces, aquí lo que hago es colocar 1 y el signo del resultado va a ser el signo del sumando que tenga mayor valor absoluto. De estos dos, el que tiene mayor valor absoluto es el menos 3. Y como el menos 3 tiene signo menos, entonces el resultado sería menos 1. Aquí hay otro Profe, esto ejemplo. suma. Señor. Esto es las operaciones de suma. Sí, señor. Exactamente. Este programa, muchas gracias. Entonces, en este segundo ejemplo aplicamos lo mismo, ¿sí? Primero lo que hacemos es sacar los valores absolutos de cada uno de los sumandos. Valor absoluto de menos 7 es 7 y valor absoluto de más 4 es 4. Como estos números tienen diferentes signos, siempre voy a restar los valores absolutos. ¿Cómo los resto? El mayor menos el menor. 7 menos 4 es 3. Y de estos dos, ¿quién tiene mayor valor absoluto? El menos 7, porque el valor absoluto de menos 7 es 7. Valor absoluto de más 4 es 4, o sea que ese tiene mayor valor absoluto y como el menos 7 es negativo, el resultado no sería 3, sino menos 3. Bueno, ese era en cuanto a la suma. También vimos en cuanto a los números enteros, vimos la resta de números enteros, ¿sí? Entonces, en la resta de números enteros, lo que dijimos es que lo que vamos a hacer es hacer una transformación. Vamos a transformar lo que son las restas en sumas. Eso es lo que vamos a hacer, es una metodología, no es la única que hay. Y dijimos que para restar números enteros, lo que hacíamos solamente era al segundo término, ¿sí? Vamos a hacer dos cambios, vamos a transformar esta resta en una suma. Entonces escribimos menos 12, en vez de este menos escribimos más porque lo vamos a transformar en una suma, siempre lo vamos a hacer de esa manera.
Y al segundo término siempre vamos a colocar el opuesto, es decir, el mismo número con la misma cifra, pero con el signo contrario. Entonces miremos acá, voy a colocar menos 12 más, y en vez de colocar menos 59, coloco más 59. Vea que el único cambio se encuentra aquí en el segundo término. En vez de colocar menos, coloqué más, y al segundo término le coloco el número opuesto. En vez de menos 59, coloco más 59. Entonces recuerden que para la resta vamos a tratar de transformarla en algunos casos con esta metodología en una suma. ¿Cómo se hace? El primer paso es cambiar de menos a más, y el segundo paso es colocar el opuesto del segundo término. Tienen que en vez de colocar menos 59, coloqué más 59. Y en este caso en particular tenemos una suma. Hemos transformado la resta en una suma y aplicamos la misma metodología que hicimos en los ejemplos anteriores de suma. Es decir, valor absoluto de menos 12 es 12, valor absoluto de más 59 es 59. Como tienen diferentes signos, lo que yo hago es restar los valores absolutos. Resto 59 menos 12. 59 menos 12 es 47 y coloco el signo del que tenga mayor valor absoluto, que en ese caso es el más 59. Por eso coloco más 47. Y recordemos que este signo más es opcional, o sea, 47. Ahora, también vimos lo que fue la multiplicación de números enteros. En la multiplicación de números enteros, recordemos que vimos lo que era la regla o ley de los signos, ¿sí? En la ley de los signos, perdón, aquí no era. Denme un segundo acá, por favor. La multiplicación, listo. En cuanto a la multiplicación de números enteros, teníamos dos casos. El caso 1 es cuando multiplicamos números enteros del mismo signo, y el caso 2 es cuando multiplicamos números enteros de diferentes signos. Y en ese caso vimos que se aplica la ley de los signos, que dice que cuando estoy multiplicando números enteros de igual signo, el resultado es positivo, y cuando estoy multiplicando números enteros de diferentes signos, el resultado es negativo. En ese caso, número positivo por número positivo da más, número negativo por número negativo, el resultado también va a ser positivo. Y cuando tienen signos contrarios, más un número positivo por un número negativo, el resultado es negativo, o un número negativo por un número positivo, el resultado es negativo. Ojo que aquí es donde la mayoría de los estudiantes tienen confusión, porque aplican esta ley de los signos en la suma, y esta ley de los signos solamente aplica en la multiplicación y en la división de números enteros. No aplica ni en la suma ni en la resta de números enteros. Entonces, recordar y sacar. La ley de los signos solamente es para la multiplicación y para la división de números enteros. ¿Listo? Entonces aquí vemos unos ejemplos. Multiplico más 3 por más 2. Lo primero que hago es multiplicar los números sin tener en cuenta los signos. 3 por 2, 6. Y aplico la ley de los signos. Positivo con positivo da positivo. O si tengo, por ejemplo, menos 4 por menos 5. Nuevamente, lo que hago es multiplicar los números sin tener en cuenta los signos. 4 por 5, 20, y menos por menos, como son el mismo signo, da más. Otro ejemplo que Profe, y la fue... multiplicación, en la suma y en la resta, denomina el número mayor del signo, pues el número mayor que tenga el signo, ¿sí me entiende? El de ¿Qué mayor problema? valor absoluto, así es. El de mayor valor absoluto, Sí. exactamente. Así es. Bueno, entonces, este ejemplo, más 3 multiplicado por menos 2. O sea, recuerden, lo primero que hacemos es multiplicar los números sin tener en cuenta los signos. 3 por 2 es 6. Y ahí sí aplicamos la ley o regla de los signos. Positivo con negativo, como son signos diferentes, da resultado negativo. O si tengo menos 2 por más 5, igualmente. Primero 2 por 5, 10. Y después miro los signos. Este es negativo, este es positivo. Como son signos diferentes, el resultado es negativo. También vimos lo que era la división de números enteros. Bueno, también algo muy importante, que cuando tenemos, por ejemplo, varios, eso es cuando voy a multiplicar varios números. Por ejemplo, voy a multiplicar un número negativo por un número positivo, por un número negativo, por un número positivo. Lo que hacemos en este caso es multiplicar de 2 en 2. Entonces, negativo por positivo, como tienen signos diferentes, da negativo. Aquí también negativo por positivo, como tienen signos diferentes, da negativo. Y después multiplico estos dos números, lo que me dé. Pero sé que negativo por negativo, el resultado es positivo. Por ejemplo, acá tengo más 3 multiplicado por menos 2, multiplicado por más 5, multiplicado por menos 1. Voy de 2 en 2. Multiplico primero más 3 por menos 2, 3 por 2, 6.
como tienen signos diferentes, más por menos da negativo, o sea que el resultado es menos 6. Después multiplico estos dos, más 5 por menos 1, ¿sí? Entonces digo 5 por 1 es 5, este es positivo, este es negativo, como tienen signos diferentes, más por menos menos, el resultado es menos 5. Y después multiplico estos dos, digo 6 por 5, 30, y este signo es negativo y este signo es negativo. Como tienen igual signo, el resultado es positivo, o dicho de otra forma, menos por menos da más. O sea que el resultado da más 30 o simplemente 30. ¿Qué más vimos? Vimos lo que fue la división de números enteros, que prácticamente es lo mismo que la multiplicación. Se dan dos casos. Cuando los signos, ambos signos son iguales, el resultado es positivo, y cuando los signos son diferentes, el resultado es negativo. Entonces, es lo mismo. Primero, dividir los números común y corriente, y al final aplicar la ley de los signos. Aquí hay algunos ejemplos que aparecen en la pantalla. Por ejemplo, más 18 dividido en más 16. Lo primero que hago es dividir 18 entre 6, que es 3, y miro que este es positivo, como ambos tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Aquí puedo colocar más 3 o simplemente 3. En este caso es prácticamente lo mismo que tenemos menos 18 dividido en menos 6. En este caso lo primero que hacemos es dividir 18 entre 6, que da 3, y este es negativo, y este también es negativo, como tienen igual signo, el resultado es positivo. Pero si tuviera, por ejemplo, más 18 dividido en menos 6, bueno, lo primero que hacemos siempre es dividir los números sin tener en cuenta los signos. 18 entre 6 da 3, como este es positivo y este es negativo, tienen diferentes signos, el resultado da negativo. O si tuviéramos menos 18 dividido en más 6. Lo primero que hacemos es dividir los números. 18 entre 6 da 3. Como este es negativo, este es positivo, tienen diferentes signos, el resultado es negativo. Entonces, recordemos esto porque nos estamos complicando en algunos ejercicios que hicimos en la clase pasada, y esto se debe a que tenemos algunas dudas relacionadas con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números enteros. Bueno, también vimos lo que eran, bueno, polinomios aritméticos. Entonces, repasemos este rápidamente. Este ya lo hicimos. Recordemos cuando tenemos polinomios aritméticos, lo primero que hacemos es resolver las operaciones que están dentro de los signos de agrupación. Y se realiza siempre los paréntesis van a estar dentro de los corchetes y dentro de llaves. Estos signos de agrupación se utilizan para poder ordenar las operaciones matemáticas. Entonces decíamos que cuando tenemos estos signos de agrupación, lo primero es que resolvemos lo que está dentro de ellos, ¿sí? Entonces por eso siempre lo primero que se va a resolver son los signos de agrupación. Después de esto vamos a resolver dentro de cada signo hay operaciones. Primero se resuelven las potenciaciones y radicaciones, después se resuelven las multiplicaciones y divisiones, y por último se resuelven las sumas y las restas. Y este orden es estricto, es decir, se debe cumplir. Si usted primero hace una suma, si hay una multiplicación y una suma, y usted primero hace la suma y después hace la multiplicación, ahí estaría incorrecto, porque primero se hacen las multiplicaciones y por último se hacen las sumas. Entonces, aquí les coloqué un pequeño ejemplo donde tenemos un signo de agrupación. Entonces, lo primero que hacemos son las operaciones que están dentro de este signo de agrupación. Pero nos damos cuenta que en este signo de agrupación tenemos una suma y tenemos una división. Y según este orden, va primero las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas. Es decir, que primero debo realizar esta división y después hago la suma. Entonces, lo que yo hago es escribir todo igual, pero en vez de escribir esta división, voy a colocar el resultado de esta división. Entonces, tengo 54 dividido en menos 9. Entonces, démonos cuenta que el 54 es positivo, el 9 es negativo. Como tienen diferentes signos, aplicamos la ley de los signos, el resultado va a ser negativo. Entonces, voy a hacer primero la operación sin tener en cuenta el signo. 54 dividido en 9. 9 por 6, 54, o sea que aquí va un 6. Y como tienen signos diferentes, el resultado es negativo, o sea que el resultado es menos 6. Ahora yo me encuentro aquí con una suma de dos números negativos. Lo primero que voy a hacer es escribir todo y no voy a escribir esta suma, sino que voy a colocar el resultado de esta operación. Yo estoy aquí sumando menos 13 con menos 6. Démonos cuenta que el menos 13 es negativo y el menos 6 es negativo. Entonces, si recordamos las operaciones de suma de números enteros cuando tienen igual signo, lo que hacemos es sumar sus valores absolutos. Valor absoluto de menos 13 es 13, valor absoluto de menos 6 es 6, 13 más 6 da 9, y le coloco el signo de los sumandos, perdón, 13 más 6 es 19, y le coloco el signo de los sumandos que es negativo, o sea que el resultado daría menos 19. Y aquí ya termino que hay una multiplicación fuera de estos corchetes
que es lo último que voy a realizar. Entonces, ya yo sé que en esta multiplicación estoy multiplicando el menos 19 por 5. El menos 19 es negativo, el 5 es positivo. Como tienen diferentes signos, el resultado va a ser negativo. Entonces hago la operación de multiplicación: 5 por 9, 45, 5 y llevo 4, 5 por 1, 5 y 4 que lleva 9, o sea, 95. Pero como sé que el resultado va a ser negativo, entonces va a ser menos 95. Esto es lo que tiene que ver un ejemplo relacionado con los polinomios aritméticos. Lo hicimos en la clase pasada o en la antepasada. También vimos tal vez otro ejemplo. A ver, ¿qué otro ejemplo vimos? No. Bueno, solamente vimos ese ejemplo. No sé si hay alguna duda relacionada con los polinomios aritméticos o con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división de números enteros. Entonces, si alguno tiene alguna duda, este es el momento de preguntar. Si no, pues continuamos con el siguiente tema que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Sobre los polinomios aritméticos. Claro, Alex, dime. Sobre la división. Dame un segundo y la coloco acá en la pantalla. ¿Pero polinomios aritméticos o división de números enteros? De los polinomios Ok. aritméticos. Entonces, acá. ¿Cuál es su duda? Creo que no logré entender bien cómo se hacen esas cosas. Entonces, recuerda que para hacer la solución de un polinomio aritmético, lo primero es que tenemos que tener en cuenta es si tiene o no signos de agrupación. En este caso, este polinomio aritmético sí tiene signos de agrupación. ¿Sí? El signo de agrupación que tiene aquí son los corchetes. Y dentro del corchete tiene unas operaciones. ¿Por qué no me centro en el paréntesis? Porque el paréntesis no tiene operaciones internamente. Mientras que el corchete, mira que por dentro tiene una suma y tiene una división. Entonces, lo primero que voy a resolver es lo que está dentro de del signo de agrupación que tengo aquí en esta operación. Pero como tengo varias operaciones... Profe, no está presentando pantalla. Ay, perdón. Qué pena. Bueno, voy a repetir. Cuando yo voy a resolver un polinomio aritmético, lo primero que tengo que observar es si tiene o no tiene signos de agrupación. Aquí tenemos unos paréntesis y aquí tenemos unos corchetes. ¿Por qué no me centro en los paréntesis? Porque internamente el paréntesis no tiene ninguna operación, solamente alberga el número menos 9. Mientras que el corchete por dentro tiene una suma y una división. Entonces, como este polinomio aritmético tiene operaciones internas, cuando yo voy a resolver lo que es lo primero que debo resolver, yo tengo que decidir qué hago primero, la suma o la división. Y según el orden que dice acá, dice que primero tengo que resolver lo que esté dentro de los signos de agrupación. Entonces, lo primero que voy a resolver es lo que está acá. Segundo, voy a resolver si hay alguna potenciación o alguna radicación. Dentro de este corchete no hay ninguna potenciación, no hay ninguna radicación. Por tal motivo, puedo ignorar este segundo paso. El tercer paso es resolver las multiplicaciones y divisiones que existan. Entonces, en este signo de agrupación no hay multiplicaciones, pero sí hay una división. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, Alex y los demás, es esta división. Entonces, yo voy a resolver esta división. Esta división da 54 dividido menos 9 da menos 6. Da menos 6. 54 entre 9 da 6. Aplico ley de los signos y me da negativo. Entonces, da menos 6. Entonces, lo que voy a hacer es volver a escribir todo esto, pero en vez de escribir 54 dividido en menos 6, pues ya coloco el resultado. Entonces, yo digo que si voy a escribir lo mismo, todo igual, corchete, menos 13 más, cierro corchetes por 5, y aquí en este espacio voy a escribir el resultado de esta división y coloco que es menos 6. Ahora sí puedo realizar la suma, porque por último, dentro de este corchete, realizo sumas y restas. Como no hay restas, pues realizo la suma que hay acá. Entonces, si recordamos cómo se realiza la suma de números enteros de igual signo, pues nos damos cuenta de que se suman los valores absolutos y se coloca el signo de los sumandos. En este caso se suma 13 más 6, que es 19, porque ambos tienen igual signo y al final se coloca el signo de cualquiera de los sumandos. Entonces vuelvo a escribir todo esto
abro corchetes, cierro corchetes por 5, y en vez de escribir esta suma, pues escribo el resultado. Menos 13 más menos 6 da menos 19. Entonces ya resolví todas las operaciones que estaban dentro del signo de agrupación, porque recordemos que lo primero que hay que resolver es lo que está dentro de los signos de agrupación. Y por último, pues miro qué operaciones hay. Pues ya por último, ya que resolví todas las operaciones de este signo de agrupación, después viene una multiplicación. Entonces, como es lo último que hay que hacer, lo resuelvo para terminar con la operación. Y multiplico menos 19 por 5. Ya pues les había dicho que 19 por 5 da 95. Y aplico ley de los signos. Como tienen diferentes signos, el resultado es negativo, porque menos por más es menos. El resultado es menos 95. Entonces recordemos, lo primero que hay que hacer es observar si hay o no hay signo de agrupación. Si sí hay, lo primero que se resuelve son los signos de agrupación. Si dentro de los signos de agrupación hay sumas, restas, multiplicación, división, potenciaciones y radicaciones, lo primero que se debe resolver son las potenciaciones y radicaciones. En este caso no hay ninguna potenciación, no hay ninguna radicación, entonces no se hace eso. Pero como siguiente paso se resuelven las multiplicaciones y divisiones que existan dentro del signo de multiplicaciones, pero si hay una división. Entonces lo primero que hago antes de la suma es hacer esta división. Y por último hago las sumas y restas. Aquí solamente hay una suma, no hay restas, pues entonces hago la suma y terminé con todas las operaciones que hay dentro del signo de agrupación, y cuando termino con esas operaciones, Profe, entender que hay un orden para las operaciones, que primero son las multiplicaciones y divisiones y por último son las sumas y las restas. Primero multiplicaciones y divisiones y por último son las sumas y las restas. Sebastián, ¿tiene alguna pregunta? sí, pero si puede yo tengo una pregunta diferente de esto, pero que si puede repetir lo último que dijo, que es que se le fue el internet. Ok. Entonces, lo importante de esto es entender que cuando tenemos varias operaciones, hay un orden para realizar este tipo de operaciones, que no puede ser como yo quiera, ¿sí? Que no puede ser como yo quiera porque puedo cometer un error. Entonces, en este orden debemos movernos. ¿Y cuál es el orden? Primero, si tengo un signo de agrupación, lo primero que voy a hacer es resolver lo que esté dentro del signo de agrupación. Y si hay operaciones dentro de este signo de agrupación, lo primero que tengo que resolver son las potenciaciones o radicaciones. Después de resolver todas las potenciaciones y todas las radicaciones, yo voy a resolver todas las multiplicaciones y divisiones. Primero potenciaciones y radicaciones, después multiplicaciones y divisiones, y por último, las sumas y las restas. Si usted tiene una operación de suma y multiplicación al tiempo, ¿sí? En un polinomio, lo primero que usted va a hacer es la multiplicación y después la suma. No puede ser al contrario. Si usted hace primero la suma y después hace la multiplicación, estaría cometiendo un error. Entonces, es lo que quiero que tengamos en cuenta, que las operaciones matemáticas tienen un orden. Y por último, siempre son las sumas y las restas. ¿Alguna otra pregunta, Sebastián? Sí, profe, usted en las potenciaciones y radicaciones, ¿usted no lo va a explicar por aparte o ahí mismo en... Sí. Sí, eso es una explicación que viene por aparte, ¿sí? Es una explicación que viene por aparte, entonces todavía no hemos llegado allá. Dame un segundo acá. Eso. Las potenciaciones vienen por aparte, como las potenciaciones están relacionadas con la multiplicación. Primero he querido despejar cualquier duda que exista relacionada con la multiplicación o con la suma de números enteros, para que cuando quede esto bien claro, pues podamos entrar a lo que es la potenciación y radicación de números enteros. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda adicional con la suma, con la resta, con la multiplicación o con la división de números enteros? Listo, Profe, por acá, Roger, señor. uno debe hacer las operaciones sin tener en cuenta los signos. ¿Cuáles operaciones? Porque eso depende. Yo les comenté ahorita que cuando hacemos, por ejemplo, la multiplicación de números enteros, inicialmente no tenemos en cuenta los signos, pero después de haber hecho la multiplicación aplicamos la ley de los signos.
O sea, las sumas de números enteros. En la suma de números de enteros también hay que tener en cuenta los signos porque recuerda que hay dos casos. Un caso es cuando tienen igual signo y un caso es cuando tienen diferente signo. Cuando tienen igual signo, se suman los números, los valores absolutos y se coloca el signo de cualquiera de los dos sumandos. Y cuando tienen diferente signo, se restan los valores absolutos y se coloca el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Ah, ya, profe, gracias. Ok. A todos les voy a recordar algo muy importante y es que todas las clases están quedando grabadas, ¿sí? Entonces yo les pido que ya que hice un repaso de la suma, la resta, la multiplicación y división de números enteros, y si todavía usted persiste con la duda y por alguna razón pues le da pena preguntar, por favor repita el video. Repítalo porque esto es fundamental pues para los temas que vienen a continuación. Si usted tiene dudas de la suma o de la resta o de la multiplicación o división de números enteros, pues todos los temas que vienen a continuación para usted van a ser enredados. Entonces necesitamos tener claridad en esto para poder estar preparados para los temas que siguen. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama ecuaciones con enteros, ¿sí? Entonces, en este tema sí quiero que por favor saquemos los apuntes, los cuadernos, las hojas, porque sí vamos a tomar apuntes de de este tema que vamos a utilizar durante todo el bachillerato en todo lo relacionado con las matemáticas y las ciencias naturales. Sí, entonces vamos a sacar los apuntes, por favor. Vamos a copiar estas definiciones relacionadas con las ecuaciones con números enteros o ecuaciones con enteros. Entonces coloquemos como título, por favor, ecuaciones con enteros. Ecuaciones con enteros. Entonces voy a... Voy a esperarlos un minuto para que por favor todos estemos tomando apuntes. Esto nos va a servir para poder organizar nuestras ideas y para dejar algunas definiciones registradas, ¿vale? Bueno, vamos a copiar lo que está en la pantalla. Dice, una ecuación es una igualdad en la que hay una o varios valores desconocidos llamados incógnitas. Las incógnitas se representan generalmente con letras. Entonces vamos a copiar esto en el cuaderno, por favor. Una ecuación es una igualdad en la que hay una ecuación es una igualdad en la que hay uno o varios valores desconocidos llamados incógnita. Profe, hay que escribir eso. Sí, señor. Lo que está en la pantalla es lo que les estoy dictando en este momento. Una ecuación es una igualdad en la que hay uno o varios valores desconocidos llamados incógnitas. Una ecuación es una igualdad en la que hay uno o varios valores desconocidos llamados incógnitas. Punto seguido. Las incógnitas se representan generalmente con letras. No siempre, pero la mayoría de veces se representan con letras. Las incógnitas se representan generalmente con letras.
Bueno, algo que quiero recordarle aquí, un pequeño paréntesis, es que todavía pues algunos padres de familia, algunos estudiantes cuando tienen alguna dificultad para ingresar a la clase virtual, me escriben pues explicándome la razón por la cual el estudiante no puede ingresar a la clase. Recuerde que no tiene que enviarme esa excusa, no tiene que hacerlo, ¿sí? Recordemos que esta clase está quedando grabada y yo la comparto dentro del grupo de WhatsApp que se llama Séptimo. Si por alguna razón usted no puede asistir a la clase, recuerde que ahí va a estar la clase grabada para cuando usted la quiera consultar. Pero no tiene que escribirme, no tiene que buscarme ni llamarme para explicarme por qué el estudiante no va a asistir. No pasa nada porque estamos grabando la clase y entendemos como docentes que en la virtualidad hay algunos contratiempos que hacen que no siempre se puedan conectar. Pero para eso, como he repetido, se están grabando las clases. ¿Listo? Entonces no tienen que darme alguna excusa, más bien tienen que buscar que cuando haya internet, ingresar al grupo de Séptimo y revisar la clase pues lo antes posible. Bueno, entonces ya sabemos que una ecuación es una igualdad en la que hay uno o varios valores desconocidos. En este caso nosotros solamente vamos a trabajar con ecuaciones que tienen un valor desconocido y ese valor desconocido se llaman incógnita. Se llama incógnita. O sea, cuando hay una incógnita, es un valor de una ecuación que no se sabe cuánto es, qué valor tiene. Y generalmente las incógnitas se representan con letras, aunque no siempre es así, pues la mayoría de veces sí es así. Y por lo general esa letra es la letra X. La letra X, por lo general, aunque no siempre es así, representa un valor desconocido. ¿Sí? Entonces, para poder entender cómo son las ecuaciones, debemos comprender que todas las ecuaciones tienen dos partes a las que se les denomina lados de la ecuación. Ahorita quiero que primero miremos, al final yo les voy a dar tiempo para que copien esta parte que les estoy explicando. Entonces, según lo que vemos acá, todas las ecuaciones tienen dos partes a las que se les denomina o se les llama lados de la ecuación. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una ecuación. Miremos acá que tenemos una igualdad, o sea, un signo igual. ¿Qué significa? Que lo que está a este lado equivale a lo que está a este lado. Pero bueno, primero que tenemos que tener en cuenta que tenemos dos lados de la ecuación. Se encuentra el lado izquierdo de la igualdad, o lado 1, que es el que se encuentra al lado izquierdo de la igualdad, y el lado 2, que se encuentra al lado derecho de la igualdad. Entonces, ojo con esto. Miren que aquí tenemos un ejemplo de ecuación. Aquí tenemos un ejemplo de ecuación. Para que haya una ecuación, debe haber un signo igual. Si no hay un signo igual, no hay ecuación. Y aparte de eso, debemos entender que toda ecuación tiene dos lados. El lado 1 y el lado 2. El lado 1 se encuentra a la izquierda de la ecuación y el lado 2 se encuentra a la derecha de la ecuación. Dice también que una ecuación tiene un valor desconocido y que generalmente se representa con letras. Miremos aquí que hay una letra que es la letra Z y ese es un valor desconocido, no sabemos cuánto vale. Ahora, cuando veamos un número al lado de una letra, ojo con esto, cuando veamos un número llamado coeficiente al lado de una letra, que también se puede llamar variable, aquí vemos que entre el número y la letra no hay ninguna operación, pero realmente cuando no existe ningún signo entre el número y la letra, se asume que implícitamente, o sea, aunque no se vea, hay una multiplicación. Es decir, que aquí el menos 13 está multiplicando a la letra Z y la Z es un valor que no se sabe. Entonces, cuando hablamos de resolver una ecuación, hablamos del valor de Z, qué número tendría que ser Z, para que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho de la ecuación. Cuando el lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho de la ecuación, significa que la igualdad es verdadera. Cuando el lado izquierdo de la ecuación es diferente al lado derecho de la ecuación,
significa que la igualdad es falsa. Entonces, resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita, el valor de la incógnita, o sea, del valor que no se conoce, que hace verdadera la igualdad. A continuación vamos a hacer un ejemplo, pero por favor escriban esta parte en sus cuadernos. Escriban toda esta parte en sus cuadernos. Para eso les voy a dar unos 5 minutos y vamos a realizar unos ejemplos. Entonces copiemos esta parte, por favor. Listo, entonces ya vimos que una ecuación tiene dos lados, el lado 1 y el lado 2. El lado 1 se encuentra a la izquierda de la ecuación y el lado 2 a la derecha de la ecuación. El punto central, por llamarlo de una forma, de una ecuación es el signo igual. Ese signo igual indica que lo que se encuentra en el lado 1 de la ecuación es igual o equivalente a lo que se encuentra al lado 2 de la ecuación. Si lo que se encuentra en el lado 1 de la ecuación es igual o equivalente a lo que se encuentra al lado 2, se dice de que la igualdad es verdadera. Pero si o lo que se encuentra en el lado 1 de la ecuación es diferente a lo que se encuentra en el lado 2, eso quiere decir que la igualdad es falsa. Entonces, cuando hablamos de resolver una ecuación, que es lo que queremos hacer en matemáticas, en ciencias naturales también muchas veces, es encontrar el valor de la incógnita o el valor desconocido de tal manera de que la igualdad sea verdadera. Vuelvo y repito, resolver una ecuación matemática significa encontrar el valor de la incógnita para el cual la igualdad se hace verdadera. Voy a colocar un ejemplo. Vamos a resolver la ecuación x más 2 igual a menos 5. Entonces, lo que yo tengo que hacer es encontrar el valor de x para el cual esta igualdad es verdadera. Entonces, yo voy a decir, bueno, mirando y observando esa ecuación, yo así, mirando, buscando qué número tendría que ser Menos x, 7. sería, voy a decir que es menos 7, vamos a ver. Si es menos 7,
Entonces vamos a ver si realmente, vamos a Profe, comprobar, -3. vamos a comprobar si es menos 7 primero, para ver si menos 7 es la solución a esa ecuación. Entonces, donde está x, voy a colocar menos 7. Vuelvo y digo, como dije que x igual a menos 7, o sea, como que si yo reemplazo aquí x por menos 7, la igualdad es verdadera. Voy a comprobarlo. Donde está x, voy a colocar menos 7. Entonces, miremos acá. He colocado esta misma ecuación, pero donde está x, he colocado menos 7. Ahora, menos 7 más 2, como tienen signos diferentes, 7 menos 2, 5, y le coloco el signo del menos 7, o sea, menos 5. ¿Menos 5 es igual a menos 5? Sí. Entonces, he comprobado efectivamente que la solución de esta ecuación es x igual a menos 7, porque cuando yo reemplazo a x por menos 7, la igualdad se hace verdadera, es decir, que lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho. Pero vamos a suponer que alguien haya dicho, que alguien dijo otro valor, por ejemplo, menos 4. Vamos a suponer que alguien dice, no, la solución de esta ecuación, que es esta misma, es x igual a menos 4. Lo que tenemos que hacer siempre es comprobarla. ¿Cómo se comprueba? Pues donde está el valor de la x, coloco el valor que yo creo que debe ser. En este caso yo dije menos 4. Entonces voy a volver a escribir la ecuación, pero en vez de x voy a colocar menos 4. Entonces coloco menos 4, miren, coloqué esto mismo que está acá. X más 2 igual a menos 5, pero en vez de x coloqué menos 4. Menos 4 más 2 igual a menos 5. Entonces resuelvo cuánto es menos 4 más 2. Como tienen signos diferentes, se restan 4 menos 2. Da, ojo con eso. 4 menos 2 da 2. Y como el menos 4 tiene mayor valor absoluto, daría menos 2. ¿Y menos 2 es igual a menos 5? No. Entonces, x igual a menos 4 no es la solución para esta ecuación. Entonces, démonos cuenta de algo. Resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita para el cual esta igualdad es verdadera. Cuando hablo de que una igualdad es verdadera, es que lo que está al lado izquierdo o en el lado 1 de la ecuación sea igual a lo que está al lado 2 o al lado derecho de la ecuación. Si esto no se cumple, yo no he resuelto todavía la ecuación. Entonces, miremos que inicialmente yo coloqué la ecuación y dije, no, para esta ecuación x debe ser menos 7. Lo comprobé y me dio que menos 5 es igual a menos 5, lo cual es correcto. Por lo tanto, x igual a menos 7 es la solución a esta ecuación. Hice otro caso en el cual yo no fuera dicho que fuera menos 7, sino que por alguna razón yo dije, no, la solución de la ecuación es x igual a menos 4. Lo que hice fue reemplazar menos 4 más 2 igual a menos 5, menos 4 más 2 da menos 2, y me pregunto, ¿menos 2 es igual a menos 5? Y la respuesta es no. Por tal motivo, x igual a menos 4 no es la solución de la ecuación, sino x igual a menos 7. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, profe. Al lado Dime. donde está el chulito, que son menos 5 igual a menos 5, ¿por qué puso eso ahí? Pues, ¿por qué da eso ahí? Pues no entiendo ese. Lo que pasa es que inicialmente nosotros vimos la ecuación. ¿Sí? Aquí está la ecuación que queremos saber cuál es el valor de x que hace que esta igualdad sea verdadera. Entonces yo puedo decir, no, yo creo que x igual a 0. Entonces pongo aquí 0. 0 más 2 es 2. ¿2 es igual a menos 5? No. Entonces 0 no es la solución. Digo 1, x igual a 1. 1 más 2, 3. ¿3 es igual a menos 5? No, o sea que esa no es la solución. Y tratando con varios intentos dije, una estudiante me dijo, x igual a menos 7. Entonces digo, bueno, vamos a probar. Reemplacemos donde está x, colocamos menos 7, a ver si esta es la solución. Entonces coloco esta misma ecuación, pero en vez de x coloco menos 7. Entonces queda menos 7 más 2 igual a menos 5. Y resuelvo esto, resuelvo esta suma. Menos 7 más 2 da menos 5, porque tienen signos diferentes. 7 menos 2, 5. Y ese tiene mayor valor absoluto, o sea que es menos 5. Y escribo igual a menos 5, porque date cuenta que mira cómo termina esto. Igual a menos 5. Y me pregunto, ¿menos 5 es igual a menos 5? Sí, por eso coloqué el chulo.
Entonces, como la igualdad es verdadera, quiere decir que x igual a menos 7 es la solución. Pero bueno, no quiero enredarlos. El día de mañana vamos a volver a ver este ejemplo. Miraremos otro ejemplo adicional, porque sé que es un tema nuevo que puede generar muchas dudas. Y mañana les doy el tiempo para que lo puedan copiar en sus cuadernos, o si lo prefieren, miren la grabación, y en la grabación se encontrará lo que estamos haciendo. Vuelvo y repito, ya hay otro estudiante que me estaba poniendo excusas, diciendo de que se tiene que retirar de la clase. No se preocupe. Esta clase queda grabada, no me tiene que dar la excusa. Lo que tiene que hacer es que cuando tenga conexión a internet o cuando esté nuevamente en la casa, debe por favor repasar la clase. Esta clase la he grabado. Recuerden que esto tiene un tiempo cuando yo la descargo, por ahí en horas de la tarde, se las estaré compartiendo en el grupo de WhatsApp que se llama Séptimo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por asistir a la clase del día de hoy. Dios mediante, nos veremos el día de mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Chao, profe.